Pues muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. El día de hoy les da la más cordial bienvenida Grupo Sánchez a una sesión más de capacitación continua con el doctor Sierra. Para nosotros es muy grato tenerlos aquí por varias ocasiones, ver caritas conocidas, me da muchísimo gusto, de verdad, doctores, muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos. El día de hoy con el tema interpretación radiográfica de anomalías dentarias, como siempre, todas las noches presentando a nuestro maravilloso ponente que nos acompaña como todos los meses, el doctor Enrique Sierra Rosales, el que me gustaría presentarles para que todos los conozcan, si es que algunos están adhiriendo a este grupo por primera vez. Me gustaría presentarles al doctor Sierra. Él es un especialista en radiología oral y maxilofacial por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es director regional para América Latina de la International Association of Dental Maxillofacial Radiology, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Radiología Oral y Maxilofacial. Cuenta con 25 años de experiencia en centros de radiología dental. Ay, perdón, ya se me pasó una. Es docente en maestría de cirugía vocal, endodoncia, prostodoncia en la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara. Participa como asesor científico en el manejo e interpretación de las tomografías con BIM y es conferencista nacional e internacional. Para nosotros es un placer, como siempre, doctor, tenerlo aquí con nosotros, con Grupo Sánchez, apoyándonos en este gran camino que estamos haciendo. De verdad, como siempre, le agradecemos mucho que nos acompañe. Y pues, sin más, le voy a ceder el micrófono. El auditorio es suyo, doctor. De verdad, le agradecemos, como siempre, su apoyo. Y para los doctores que van ingresando en este momento, voy a compartirles otra vez un link para que vayan registrando y les podamos enviar su constancia de participación. Mil gracias, doctores, por tenerlos aquí. Adelante, doctor Sierra, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación y muchísimas gracias a Grupo Sánchez por invitarme a compartir estos temas que pienso que son muy interesantes para todos porque, bueno, tienen que ver con interpretación radiográfica y sabemos que la interpretación, pues, siempre es el punto de partida, ¿verdad? Nosotros no podemos determinar qué tratamiento vamos a realizar a nuestros pacientes si no tenemos un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Entonces, bueno, es un gusto para mí compartir estos temas que, bueno, ya tenemos varios años trabajando en ellos, manejando la tomografía y no solamente la tomografía, sino también las radiografías panorámicas, periapicales, etcétera, y enfocados también siempre en la parte de interpretación, que definitivamente es una parte fundamental, porque a nosotros nos queda muy claro que el odontólogo pues no necesita una radiografía o no necesita una tomografía. Lo que necesita es poder hacer un diagnóstico de su paciente para establecer un tratamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, es por eso que hemos decidido hacer estos temas siempre enfocados obviamente a la imagenología, pero con distintos matices para poder ir abriendo el panorama y que ustedes tengan más herramientas para poder hacer diagnósticos más precisos. Entonces, el tema del día de hoy pienso que va a resultar muy interesante para todos porque vamos a hablar de interpretación radiográfica de anomalías dentarias. Vamos a ver no absolutamente todas, pero sí bastantes anomalías dentarias, pues para que ustedes las puedan identificar de una manera más sencilla y tal vez en otro webinar por ahí podemos complementar y seguir hablando de otras porque realmente hay muchas anomalías que podemos encontrar pues en nuestros pacientes. Entonces, bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, siempre me gusta mencionar de manera rápida la radiografía panorámica y los estudios radiográficos 2D en general. ¿Y por qué me gusta comentarlo? Bueno, pues porque a veces la tecnología puede hacernos pensar que siempre ya lo más nuevo es lo único o es lo que debemos utilizar y lo que se manejaba, digamos, en años anteriores, pues como que ya estuviera pasado de moda o ya obsoleto. En el caso de la radiología me parece que no es así. O sea, yo pienso que, por ejemplo, la radiografía panorámica sigue siendo una radiografía
que tiene muchísima utilidad y que de hecho yo recomiendo que sea una radiografía de rutina. O sea, que cada paciente que acuda con ustedes por primera vez o si tienen mucho tiempo que revisaron a este paciente, siempre es muy recomendable tener una radiografía panorámica inicial por dos razones. Una, pues para poder tener un panorama general de cómo se encuentra nuestro paciente, ¿verdad? Sabemos que muchas veces el paciente va a acudir pues por alguna molestia o por algún aspecto pues muy específico, pero es muy probable que tenga muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros hagamos un diagnóstico integral, ¿verdad? Eso pues obviamente va a ser en beneficio del paciente y de nuestra misma clínica, ¿no? Porque vamos a poder ofrecer más servicios de los que tal vez el paciente mismo pensaba que necesitaba, ¿no? Entonces, me parece que esa es una razón muy importante para tener una radiografía inicial. Y la otra, me parece que no es menos importante, o sea, realmente el aspecto de tener un documento, ¿verdad? Que nos puede servir incluso con fines legales para justificar por qué decidimos realizar algún tratamiento en particular, también es una parte muy importante, ¿verdad? Y si no tenemos al menos una radiografía, pues cómo podemos en un momento dado justificar por qué decidimos hacer tal o cual tratamiento, ¿verdad? Entonces yo les recomendaría que a todos sus pacientes, como les digo, cuando acudan por primera vez, le realicen una radiografía panorámica. Ahora, es una radiografía extraordinaria que nos da una visión completa de nuestro paciente, sin embargo, tiene algunas limitaciones. Las tres principales limitaciones que tiene la panorámica y cualquier estudio bidimensional, pues son en primer lugar la superposición de imagen. Sabemos que las estructuras que se interponen entre el haz de rayos X y la película radiográfica, pues se van a sobreponer y eso hace que a veces no podamos detectar con detalle pues algunas cosas como más finas, ¿verdad? Después tenemos la amplificación. Sabemos que los rayos X son divergentes, entonces desde que se forman comienzan a separarse y entre más esté retirado el sensor o la película radiográfica de mi paciente, pues obviamente va a haber más amplificación. Y por último, la distorsión. Además de amplificarse las imágenes, pues van a tener un cierto grado de distorsión. Entonces, esto no quiere decir que estas radiografías no sirvan o que ya no haya que utilizarlas, pero sí tenemos que saber que tienen estas tres limitaciones que hacen que las imágenes que observamos pues no sean completamente exactas, ¿verdad? No quiere decir que no sirvan, pero no es una radiografía, por ejemplo, para hacer mediciones o para ver cosas como muy finas, ¿verdad? Entonces, ahí la recomendación es, bueno, ustedes pueden hacer una radiografía panorámica. Si observan alguna zona en la que se aprecia algo anormal, pero que no lo ven con mucha claridad, pues pueden complementar su estudio, ya sea con algunas radiografías periapicales que nos dan un poco más de detalle, o en muchas ocasiones, pues también va a meritar que nosotros hagamos una tomografía para poder tener una visión más completa y más real de nuestro paciente, sobre todo más precisa, ¿no? Después, bueno, tenemos otros estudios ya como la tomografía, que definitivamente va a tener pues muchas ventajas frente a los estudios en dos dimensiones. En primer lugar, pues aquí las imágenes que observamos sí van a ser en tamaño real, ¿verdad? O sea, sí puedo medir directamente en la tomografía y lo que mido en la tomografía es cómo se encuentra realmente en el paciente. Entonces, hay muchos tratamientos, como ya hemos hablado en algunas otras pláticas, por ejemplo, para colocación de implantes, para localización de dientes retenidos, para extracción de terceras molares, sobre todo cirugías, ¿no? De terceras molares, para alguna patología que pueda tener el paciente. En fin, hay muchos casos donde definitivamente nos puede ayudar bastante el observar las estructuras sin amplificación, ¿no? En tamaño real. Además de eso, vamos a poder hacer cortes en los distintos planos del espacio, lo que llamamos reconstrucción multiplanar, que nos permite, al quitar la superposición de imagen, pues poder observar detalles mucho más finos. Y vamos a contar también con un software especializado, porque este tipo de tomografía, que es la tomografía con pues es una tecnología diseñada especialmente para el área dental, ¿verdad? Y maxilofacial. Entonces, las herramientas que tienen estos software, pues son las que realmente nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, realmente vale la pena aprovechar este tipo de tecnología en muchísimos casos. Y en el tema de hoy vamos a estar viendo cómo nos puede ayudar, pues para tener más detalle en algunas situaciones. Ciertamente, muchas anomalías dentarias las podemos detectar con estudios radiográficos bidimensionales. De hecho, vamos a ver muchos casos así.
pero en algunos otros también van a ver cómo la tomografía pues, nos facilita todavía mucho más el trabajo. Obviamente, antes de entrar ya directamente en el tema del día de hoy, las tomografías, por ejemplo, pues nos ofrecen ahí diferentes filtros o diferentes maneras de reconstruir nuestras imágenes en 3D que las vamos a poder ir utilizando dependiendo de lo que necesitemos evaluar. Por ejemplo, si yo quiero ver la cantidad de hueso que tengo, por ejemplo, para una planeación de implantes, este tipo de reconstrucción me gusta, que es opaca, que me permite ver la parte externa del hueso. O para una cirugía maxilofacial, pues pienso que es ideal, ¿no? Podemos ver el tejido duro completo. Sin embargo, hay otros casos en donde yo necesito ver a través del hueso. Por ejemplo, si tengo un canino retenido, una tercer molar retenida, un quiste intraóseo, pues obviamente si utilizo un filtro como este no lo voy a ver, es opaco. Sin embargo, si utilizo un filtro como el que tenemos aquí abajo, se fijan, es un poco translúcido. Alcanzo a ver incluso las raíces de los dientes. Entonces, bueno, este tipo de reconstrucciones resulta más útil para esas aplicaciones, ¿no? Y así tenemos diferentes combinaciones. Ahorita no es la intención hablar tanto en sí de la parte de tomografía, simplemente pues que sepan que tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar dependiendo de lo que estemos buscando. Y realmente me parece que es fácil poderlo manejar, o sea, la tomografía no diría para nada que es algo difícil, aunque como todo, pues sí hay una curva de aprendizaje, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que comenzar pues a utilizar el software, a hacer algunos cortes, a manejar las principales herramientas, pero es una curva de aprendizaje que me parece que no es larga y una vez que ya la aprendemos, pues nos facilita muchísimo las cosas, ¿no? Y vamos a estar teniendo distintos talleres, distintas pláticas precisamente de esto de manejo de software de tomografía, pues para que puedan experimentarlo ustedes directamente y puedan aprovechar sus beneficios, ¿no? En el caso de la tomografía, lo que sí es muy importante es que donde nos hagan las tomografías, pues tengan un tomógrafo de alta resolución y que sea multifob. Multifob se refiere a que pueda hacer tomas de diferentes tamaños y que al ajustar el tamaño de la toma pueda modificar también la resolución. Eso es muy importante porque sabemos que entre más pequeñita sea la tomografía que yo haga, más puedo aumentar la resolución o la calidad de la imagen, ¿verdad? Entonces, obviamente no necesito la misma calidad de imagen para un tratamiento de endodoncia que para evaluar la articulación temporomandibular. Entonces, ahí nosotros podemos ir jugando con los tamaños de tomografías y con las resoluciones para elegir pues la más adecuada en cada caso, ¿no? La resolución, pues a fin de cuentas, en las imágenes bidimensionales está dada por los píxeles, ¿verdad? Esos pequeños cuadritos de información que entre más pequeños sean, pues más calidad voy a tener en la imagen. Y en la tomografía, como son imágenes tridimensionales, están formadas por voxeles, que son, en lugar de ser cuadritos de información, van a ser cubos, ¿verdad? Van a tener profundidad y pasa lo mismo. Entre más pequeños sean esos voxeles, más nitidez voy a tener en mis imágenes. Esto es lo que les comentaba de los campos de visión o que lo que tradicionalmente se le llama FOV, ¿verdad? Que son las siglas en inglés de Field of View, y se refiere básicamente al tamaño de las tomografías que va a poder hacer el equipo. Entonces podemos tener diferentes tamaños, por ejemplo, desde un 5 por 5 centímetros, que me va a abarcar una zona tal vez de 3 o 4 dientes, una toma pequeñita, pero en la cual voy a poder aumentar la resolución de una manera muy significativa. Entonces, por ejemplo, en los casos de endodoncia, que sospechamos de algún conducto accesorio, de alguna fractura, o siempre que necesitemos mucho detalle, pues definitivamente va a ser la tomografía ideal. Después, si voy a hacer yo, por ejemplo, implantes en maxilar superior y mandíbula, pues una toma 8x9 puede ser muy buena porque me permite ver las dos arcadas con una resolución también bastante aceptable y voy a poder hacer mi planeación con esa tomografía, ¿no? Y en otros casos puedo necesitar tamaños más grandes, como el 12x9, por ejemplo, en el cual ya me va a salir perfectamente las terceras molares, ¿verdad? Que en un tamaño 8x9 a veces pueden, si el paciente tiene pues su cráneo, su mandíbula muy grande, a veces se pueden cortar un poco, entonces ya sería ideal este tipo de tomas. Y, por ejemplo, la 16x9 para evaluar la articulación, para evaluar los senos paranasales, ¿verdad? Pues es muy útil, ¿verdad? Para detectar alguna comunicación oroantral,
para detectar alguna patología en senos maxilares, para cuando el paciente tenga alguna sinusitis o algún problema en las vías aéreas. En fin, son tomas ya que nos dan una cobertura mayor. Entonces, ahorita simplemente mencionándolo de manera general para que ustedes sepan que tienen toda esta variedad de opciones que pueden aprovechar pues cuando lo necesiten, ¿verdad? Hay veces que la tomografía se utiliza mucho para implantología, por ejemplo, y definitivamente es muy útil en esos casos, pero la verdad es que hay muchas aplicaciones más en prácticamente todas las actividades que realizamos en odontología. Y bueno, esto simplemente, antes de entrar directamente en los casos, siempre es importante que nosotros recordemos que si bien las imágenes nos dan mucha información, siempre es importante complementarla con una adecuada historia clínica, con una exploración clínica del paciente y obviamente que corroboremos o que de alguna manera integremos esta información con los estudios por imagen y ya esto nos lleve a un diagnóstico definitivo, ¿verdad? No podemos suplir esta parte clínica, porque definitivamente, pues estos datos clínicos nos van a entregar información muy relevante para el diagnóstico final. Ahora, en el caso concreto de la tomografía, siempre es muy importante que ustedes indiquen para qué la necesitan, ¿verdad? O para qué la necesitan. O sea, no es lo mismo, como les decía, una tomografía para implantes que para endodoncia o para un canino retenido o para una patología, etcétera, ¿no? Entonces, entre más específicos sean cuando solicitan un estudio, el centro radiológico los puede ayudar más para hacer el tipo de toma que más les puede ayudar en cada caso. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, después de esta breve introducción, vamos a entrar directamente en el tema que tenemos programado para el día de hoy, en el cual vamos a hablar de las anomalías dentarias, ¿verdad? Y cómo las podemos detectar o diagnosticar por medio de radiografías, ¿no? Y estudios por imagen en general. Básicamente las vamos a clasificar de esta manera: anomalías dentarias de tamaño, forma, erupción, número y estructura. Y obviamente dentro de cada uno de estos grupos, pues hay distintos tipos de anomalías, ¿verdad? Dentro de las anomalías de tamaño vamos a hablar básicamente de la macrodoncia, microdoncia, rizomicri y rizomegalia. En cuanto a la microdoncia, pues bueno, pienso que es bastante comprensible para todos. Vamos a encontrar dientes más pequeños de lo normal, ¿verdad? Es muy común encontrarlos, por ejemplo, en terceras molares. Se fijan, aquí tenemos primer molar, segunda molar, y miren la tercer molar, pues que tiene un tamaño mucho más pequeño que el de las molares contiguas, ¿verdad? O aquí vemos otra premolar con microdoncia, fíjense lo pequeñita que está, si la comparamos con la que está a un lado, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente eso es la microdoncia y es muy fácil de detectar. Pasa mucho también con dientes supernumerarios, ¿verdad? Ya sea distomolares o lo que llamamos también cuartas molares, en el caso de mesiodens. Es muy común que tengamos estos dientes así un poco cónicos o más pequeños de lo normal. Después tenemos otra anomalía que es la rizomegalia, que en estos casos vamos a tener dientes con una raíz mucho más grande de la normal. Por ejemplo, en este caso, se fijan, tenemos principalmente en estos caninos una raíz bastante extensa, ¿verdad? Entonces es importante que lo sepamos porque obviamente, sobre todo si vamos a realizar algún tratamiento, pues imagínense un tratamiento de endodoncia, pues es importante que sepamos la longitud que tiene esta raíz, ¿verdad? A veces nos puede quedar la duda cuando hacemos una radiografía si realmente es un órgano dentario con rizomegalia o si es que hay una distorsión o una deformación en la imagen, ¿verdad? Que a veces puede ocurrir cuando se dobla mucho la película radiográfica. Entonces, bueno, ahí lo primero que tenemos que hacer, pues asegurarnos de que se haya tomado bien la radiografía y bueno, después de checar eso, pues ya podríamos determinar si tiene rizomegalia o si realmente hay una distorsión, ¿verdad? Y es muy importante para el tratamiento de endodoncia o si se va a hacer una extracción de estos órganos dentarios, pues obviamente debemos de considerar el tamaño que tiene para no llegar a tener alguna complicación. Y tenemos también rizomicri, permítame. La rizomicri, que es bueno cuando tenemos raíces más pequeñas de lo normal, ¿verdad? Entonces van a ser raíces que al ser más cortas, pues también implican un riesgo mayor de que se pueda perder un órgano dentario en un momento dado, ¿no? Si el paciente llegara a tener problemas periodontales, pues sería mucho más serio que un caso de un paciente con raíces de tamaño normal.
Entonces, bueno, siempre hay que evaluar. Es por eso que no podemos empezar un tratamiento, o no es al menos nada recomendable sin tener al menos una radiografía inicial, como les comentaba. Después tenemos otras anomalías, que son las anomalías de forma, dentro de las cuales podríamos hablar de todas estas que mencionamos aquí. Vamos a ir revisando de una por una. Por ejemplo, iniciando por el dens invaginatus, o lo que conocemos también como diente invaginado. Entonces, sabemos que estos dientes, pues es una anomalía que debemos detectar de manera oportuna, porque puede causar complicaciones en el paciente. Se fijan aquí en este lateral tenemos esa anomalía. Miren cómo su corona, pues es como más cónica, ¿verdad? No es la forma, pues, que sería como más trapezoidal también, perdón, de estos órganos dentarios. Y además de eso, fíjense cómo se ve como si tuviera una hendidura aquí en el centro, ¿verdad? Es la invaginación precisamente, y es como que se fuera introduciendo el mismo diente dentro del diente, ¿verdad? Diente invaginado. O sea, es como aquí que hubiera una, pues tal cual, una invaginación hacia la parte interna del diente, y es por eso que aquí voy a borrar esas líneas que dibujé. Fíjense cómo se ve más radiopaca esta zona, ¿verdad? Que ese esmalte que, a fin de cuentas, se introdujo dentro del diente. Ahora, aquí lo importante, más allá de la parte estética, que definitivamente también importa, es que en esta zona es muy fácil que se acumulen placa bacteriana, y que pueda haber, bueno, incluso alimentos, y obviamente que pueda generarse aquí una lesión, y obviamente que se desarrolle una lesión periapical, ¿verdad? Que es lo que ocurre con mucha frecuencia. Entonces, entre más pronto nosotros detectemos esta anomalía, pues podemos proteger este órgano dentario, a lo mejor sellando, ¿verdad?, esta fosa, o colocando alguna restauración, pues para proteger este diente y tratar de que no se vaya a un tratamiento de endodoncia, que además va a ser muy complicado, porque la anatomía interna del diente, pues no va a ser la normal, ¿verdad? Y hay casos como y hay casos mucho más complejos todavía. Entonces, a veces incluso puede resultar, pues, prácticamente imposible hacer un tratamiento de endodoncia. Entonces, bueno, esto es el diente invaginado, ¿verdad? Después tenemos otra anomalía, que es el diente evaginado, o dens evaginatus. Entonces, aquí va a ser lo contrario. Tenemos, por ejemplo, aquí una premolar, y fíjense cómo tiene, como si fuera una cúspide, ¿verdad?, en el centro, ¿verdad?, en la cara oclusal. Aquí lo podemos ver en esta vista. Entonces, también es muy importante, porque obviamente este tubérculo o esta evaginación va a afectar la oclusión, ¿verdad? El paciente no va a poder ocluir de manera adecuada, y obviamente aquí lo ideal sería, pues, devolverle la forma normal a esta premolar, ¿verdad?, desgastándolo, pero fíjense que tiene un cuerno pulpar. Entonces, no lo podemos hacer de manera rápida. Normalmente lo que se va haciendo es desgastar poco a poco, dar tiempo a que se vaya formando aquí una dentina, un puente dentinario, se vaya alejando lentamente la pulpa, y después desgastamos un poquito más, y así hasta que le devolvemos la anatomía normal. Muchas veces lo logramos. Hay muchas ocasiones en las que la pulpa, pues, termina teniendo un daño, pero bueno, aún en esos casos, pues pienso que vale la pena hacer el esfuerzo lo más que se pueda para tratar de conservar la vitalidad, y si no, pues bueno, ya se tendrá que hacer el tratamiento de endodoncia, porque sí es muy importante que le devolvamos la anatomía normal a estos órganos dentarios. Miren, aquí tenemos otro caso. Tal vez si observamos este incisivo, podemos ver aquí una imagen radiopaca, ¿verdad? Que podríamos pensar que pudiera ser un diente supernumerario que se está sobreponiendo aquí, podría ser una opción, o también hay veces que hay evaginaciones, ¿verdad?, como una cúspide por palatino del incisivo, que fue el caso. Fíjense, de hecho, en este caso se hizo la tomografía, y miren cómo tiene esta cúspide hacia atrás. Entonces, obviamente aquí también el paciente no va a poder tener una guía incisiva adecuada, entonces también hay que ir desgastando esta cúspide, digamos, también se le llama cúspide en talón, esta evaginación, para devolverle su forma normal. Pero fíjense, el cuerno pulpar igual hasta dónde llega, ¿no? Entonces, obviamente se tiene que ir poco a poco desgastando, dándole tiempo a que se forme el puente dentinario, pues para tratar de conservar la vitalidad dentaria, ¿verdad? Después tenemos otra variante, otra anomalía de forma, que es el taurodontismo. Se le llama así porque, bueno, aquí las molares principalmente van a tener una forma parecida a los toros o a algunos tipos de ganado. Fíjense cómo parece como que su cámara pulpar fuera muy grande,
y sus raíces muy cortas, ¿verdad? Podríamos decir que esto es la raíz, básicamente, y esto es como que fuera una extensión de una cámara pulpar rectangular bastante amplia, ¿verdad? Lo mismo aquí, fíjense el tamaño de la cámara pulpar. Aquí no se nota tanto, esto sería más parecido a lo normal, digamos, pero fíjense aquí cómo es una cámara mucho más extensa y las raíces más cortitas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos taurodontismo. Después tenemos otra anomalía, que es la concrescencia. Aquí lo que va a ocurrir es que en el momento que se están desarrollando los órganos dentarios, que normalmente ocurre o donde es más común encontrarles en la zona de molares, entonces van a entrar en contacto las raíces de dos molares y van a tener una unión como si fuera una fusión a nivel del cemento, ¿verdad? Entonces eso es lo que es la concrescencia. Ahora, con radiografías 2D, la verdad es que es difícil poder afirmar que hay una concrescencia. A veces podemos sospecharlo, pero la verdad es que como son imágenes bidimensionales, a veces puede parecer que están fusionadas o que hay una concrescencia como tal, pero que sea más bien por la superposición de imagen que nos dé esa apariencia. Sin embargo, con la tomografía, la verdad es que sí es mucho más sencillo llegar a esas conclusiones, porque podría ver yo realmente si hay una separación o si veo claramente que están unidas, ¿verdad? Porque como voy a poder hacer cortes muy finos, quitando la superposición de imagen, sí me da ese nivel de detalle una tomografía. Y es importante saberlo, porque obviamente si yo voy a hacer la extracción de una tercer molar, lo cual es bastante común, y esta tiene una concrescencia, pues obviamente voy a comenzar a mover, perdón, a la segunda molar, y puedo incluso hacer la extracción de la segunda molar, ¿verdad? La puedo ir luxando, pues porque obviamente al estar fusionadas, pues, pues voy a empezar a mover las dos, ¿verdad? Entonces, es importante poder tener esta información desde antes, ¿verdad? Hay otra anomalía dentaria que es la fusión, ¿verdad? En esta, básicamente lo que va a ocurrir es que dos órganos dentarios durante su formación se unen, tal cual se fusiona uno con otro, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar casos como este. Fíjense cómo tenemos estos incisivos, bueno, que es como si fuera un solo incisivo, pero miren el tamaño de su raíz, si lo comparamos con el lado contrario, y la corona, ¿verdad? Parece como que fueran dos coronas unidas. Y realmente, bueno, eso es lo que pasa, ¿verdad? Durante el desarrollo se fusionan dos órganos dentarios. Igual aquí, miren, en esta imagen, y aquí, incluso en la dentición temporal se puede presentar, como en este caso aquí tenemos estos incisivos temporales que están fusionados. Miren, aquí tienen las dos raíces y están fusionados, perdón, a nivel de la corona. Ahora, hay algunas entidades que se pueden parecer. Por ejemplo, la geminación. Radiográficamente a veces va a ser muy similar a la fusión. ¿Cómo la identificamos normalmente? Pues una manera muy sencilla es contando los dientes, ¿verdad? Si yo veo este tipo de fusiones, por ejemplo, se suele dar principalmente en la zona de incisivos. Entonces, si yo veo que en lugar de tener 4 incisivos, solamente tengo 3, como en este caso, aquí tengo un lateral, un central, y aquí tengo otro más ancho, bueno, eso me hace pensar que es una fusión, ¿verdad? Porque dos órganos dentarios se fusionaron y por eso falta uno. En el caso de la geminación, que lo vamos a ver enseguida, no tenemos estas características. Fíjense aquí cómo tenemos este órgano dentario que es mucho más ancho, si lo comparamos con el lado contrario. Sin embargo, fíjense cómo podemos contar el incisivo lateral, en este caso temporal, el central y lateral. O sea, no falta ningún diente, sin embargo, hay uno que parece que estuviera fusionado. Entonces, en este caso, se trata más bien de una geminación. O sea, no se fusionaron dos órganos dentarios, sino que a partir de un germen empezaron como a formarse dos dientes, ¿verdad? Y miren, aquí lo podemos ver también. Tenemos esta raíz bastante amplia y aquí como que tuviera dos coronas, ¿verdad? Entonces, bueno, es una anomalía, tanto la fusión como la geminación, que la verdad es que no son tan raras, ¿verdad? Uno que revisa radiografías pues prácticamente todos los días, te das cuenta de que se presentan con mucha frecuencia, ¿no? Entonces sí es importante pues que las tengamos presentes para que cuando nos llegue un paciente así, podamos identificarlo y diagnosticarlo de manera oportuna. Miren, aquí tenemos otro caso de una geminación. Fíjense cómo está aquí el lateral, central y lateral. Pero miren el tamaño de este lateral. La raíz muy ancha, tiene hasta como dos conductos.
y el tamaño de la corona, ¿verdad? Entonces es una geminación. Si se fijan, no falta ningún órgano dentario, entonces hablaríamos más bien de una geminación. Y aquí, bueno, es el mismo caso, unos cortes. Miren la parte interna, como tiene sus dos conductos, mucho más ancho de lo normal. Y en la reconstrucción 3D también muy claramente podemos verlo. Fíjense, comparamos la anatomía de este órgano dentario con este que tiene geminación, pues son realmente muy diferentes, ¿verdad? Ahora, hay otras anomalías como la dilaceración radicular, y fíjense, este caso me parece muy interesante. De hecho, fue un hallazgo. Eso es la parte también importante de hacer estudios por imagen. Muchas veces nos vamos a encontrar cosas que no teníamos idea de que podíamos encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, tenemos este canino retenido, pero aquí lo que me llamó la atención es esta premolar. A la hora de hacer cortes, aquí vemos que tiene una pequeña dilaceración, ¿verdad? Como una pequeña curvatura. Sin embargo, fíjense, cuando hacemos cortes coronales, como este, fíjense la dilaceración que tiene, es prácticamente un zigzag, ¿verdad? Entonces, obviamente, si aquí llegara a necesitar un tratamiento de endodoncia, pues es muy importante que nosotros podamos conocer que tiene esta morfología, porque si no, pues podemos tener una complicación, hasta una perforación radicular. Sin embargo, si nosotros ya sabemos que tiene esta anatomía, pues sí hay manera de que podamos tratar estos órganos dentarios, ¿verdad? Sí hay nuevas técnicas, pero obviamente es importante saberlo, ¿verdad? Y curiosamente, la dilaceración que tiene esta premolar, no la podríamos observar con ninguna otra proyección. O sea, si hiciéramos una periapical o una panorámica, pues tendríamos una proyección distinta como de vestibular a palatino y no podríamos ver esta dilaceración. Entonces, por eso es muy importante tener este tipo de estudios. Permítanme nada más un minutito, por favor, doctores. Buenas tardes, doctores, a todos. Mientras regresa el doctor con nosotros, les vuelvo. Saludo tu micrófono. Perdón, les comparto nuevamente el link para que se vayan registrando mientras llegue el doctor. Ah, ya está por aquí. Pues adelante, doctor. Muchas gracias, doctores. Bueno, les comentaba de la dilaceración, entonces, bueno, es importante poderlas detectar. Aquí tenemos otros casos. Fíjense, por ejemplo, en esta premolar, aquí, como viene, bueno, tenemos la corona, comienza la raíz, pues, de manera vertical y después tenemos un cambio brusco, ¿verdad? Entonces, es muy importante para un tratamiento de endodoncia, incluso para una extracción en un momento dado, pues es importante que conozcamos esto. Hay muchos casos en los que me han consultado odontólogos que, bueno, intentan hacer la extracción de un órgano dentario y tienen una fractura y ya hasta después al hacer una tomografía o después de un buen tiempo de estar tratando de sacar el resto radicular, pues se dan cuenta que tenía una dilaceración marcada que no se observaba fácilmente en una radiografía, ¿no? Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta. O ya no se diga dilaceraciones como esta, fíjense cómo la corona está hacia arriba. Miren, voy a dibujarla, ¿verdad? El borde incisal sería aquí, en la punta. Aquí viene la corona. Y la raíz no es que venga derecha así, ¿no? Que sería como lo normal. O sea, realmente aquí, fíjense, la voy a dibujar nuevamente. La raíz viene y da vuelta como hacia arriba, ¿no? Estaría algo así. O sea, tiene una curvatura casi de 90 grados esta raíz. Entonces, obviamente, pues es muy complicado, ¿verdad? Tal vez alguien al verla así podría tratar de llevarla a la boca con ortodoncia, que de por sí me parece que es un movimiento bastante amplio, ¿no? Y tal vez complicado. Pero además, si vemos que tiene esta angulación la raíz, pues creo que ya cambiaría completamente, ¿no? El tratamiento que nosotros vamos a ofrecer. Y miren, aquí otros casos. Tenemos esta dilaceración también. Imagínense para hacer una extracción con como si fuera un ganchito, ¿no? Un gancho. Aquí viene esta premolar y miren cómo tiene una curvatura, una dilaceración marcada, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre hay que evaluar todos estos detalles, descartar que pueda haber algún tipo de anomalía, pues para poder ofrecerle un tratamiento más seguro y más preciso al paciente. Hay otra anomalía dentaria que
Esta me parece que no se presenta, o al menos en mi experiencia, con tanta frecuencia. Sin embargo, es importante que la conozcamos, que son precisamente las perlas del esmalte, ¿verdad? Y bueno, sabemos que el esmalte pues es el tejido más duro que tenemos en el organismo y que aquí no se pueden insertar las fibras del ligamento periodontal, a diferencia del cemento, ¿verdad? Que es lo que recubre la raíz, y aquí normalmente pues tenemos fibras de ligamento. Entonces el problema es que aquí, al no insertarse fibras, y sobre todo cuando está muy cerca la perla de la cavidad oral, pues es fácil que también empiece a acumularse aquí residuos de alimentos, placa bacteriana, que puedan generarse bolsas periodontales, y pues eso le va a generar un problema al paciente, ¿no? Entonces es importante que también las podamos detectar, se pueden ver aquí también en la radiografía. Y bueno, tenemos algunas otras anomalías. Se fijan, hay bastantes. Realmente vamos a hacer un recorrido un poquito rápido, pero creo que, bueno, espero que vaya quedando claro, y la idea principalmente es que puedan, pues, identificarlas. Siempre cuando nosotros vemos algo, ya se nos queda esa imagen grabada, ¿verdad?, en la mente. Entonces, después, cuando encontramos otro caso parecido, es muy fácil que lo recordemos, ¿verdad? O que al menos, aunque no nos acordemos a veces del nombre específico, que notemos que hay una normalidad. Entonces, la idea es, pues, que tengan ese panorama general en esta plática, y que obviamente, pues, no quita que después puedan profundizar más, o que después podamos tener también nosotros otros webinars donde podamos hablar con más detalle de algunas de ellas, ¿no? Y de algunas otras que no nos va a dar tiempo para revisar, que no es la idea tampoco hablar como de absolutamente todo. Creo que a veces puede ser hasta contraproducente, ¿verdad? Tener tanta información, pero sí creo que es muy importante revisar muchos casos, pues, para irnos familiarizando con ellos. Entonces, bueno, el apiñamiento dentario lo podemos considerar como una anomalía de la erupción. Sabemos, pues, que es cuando hay falta de espacio, ¿verdad? Y los dientes, por lo mismo, pues no se van a acomodar, digamos, de una manera adecuada, ¿verdad? A veces va a haber giroversiones, a veces va a haber, pues, desplazamientos, digamos, dientes que van a estar más hacia vestibular, otros más hacia lingual, etcétera. Y a veces se da porque el tamaño de los maxilares y mandíbula, pues, son más pequeños que el tamaño de los dientes, entonces no hay espacio disponible. O a veces puede ser que el tamaño de los huesos sea normal, pero el tamaño de los dientes sea un poco mayor al normal, ¿no? Y por eso llega a pasar eso. Y después tenemos otra anomalía que es la de los diastemas, que aquí sería lo contrario, ¿verdad? Cuando tenemos espacios entre los dientes. Y aquí normalmente se da también puede haber dos causas. Una, que el tamaño de los maxilares sea normal, pero que los dientes sean más pequeñitos. O la otra puede ser que los dientes son de tamaño normal, pero los huesos son más grandes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente también es importante, sabemos que ya en los adultos, pues los dientes no deben de estar así separados, ¿no? No debe haber esa separación entre los dientes. Entonces, bueno, ya con un tratamiento de ortodoncia se podría corregir este tipo de problemas, ¿no? Después, pues tenemos otras anomalías de la erupción, como órganos dentarios en posiciones ectópicas, como en este caso, ¿verdad? Que además de tener un diente en posición ectópica, tenemos dientes supernumerarios. Si se fijan, si contamos, esta es la primera molar, segunda, tercera, y aquí tenemos una cuarta molar. Y del otro lado también, primera, segunda, tercera y una cuarta molar. Aquí en posición horizontal, impactada con la tercera molar, y aquí en posición invertida, ¿verdad? Está hacia abajo. Entonces, bueno, tenemos aquí dos anomalías. Una de número, ¿verdad? Hay un diente de más, y además hay dientes que están en una posición en la que no deberían estar, ¿verdad? En una posición ectópica. Después tenemos otra anomalía que es la transposición dentaria. Fíjense, también no es nada raro encontrarla. Si nosotros vemos aquí, tenemos un incisivo, un lateral. Fíjense aquí cómo está una premolar, que además está girada, lo que llamamos giroversión, y después el canino. O sea, está lateral, premolar y canino, y después la otra premolar. O sea, están intercambiados de lugar el canino y la primer premolar. Eso es lo que llamamos transposición dentaria, y curiosamente en este paciente ocurrió de manera bilateral, ¿verdad? Es muy común encontrarlo unilateral. Bilateral, la verdad, no me ha tocado muchos casos, pero miren, aquí se dio. Tenemos el central, lateral, una premolar. Aquí se alcanza a sobreponer un poco el canino y la segunda premolar. Entonces, eso es lo que llamamos transposición dentaria.
Después también podríamos considerar una anomalía de erupción, lo que llaman dientes sumergidos o dientes anquilosados. Pasa muy comúnmente en los molares temporales. Bueno, no es que tampoco tan frecuente como que lo veamos todas las semanas, pero no es tan raro. Entonces llega a pasar esto, que las molares temporales se anquilosan al hueso, entonces obviamente todos los demás dientes siguen erupcionando, los huesos siguen creciendo y estas quedan por debajo del plano oclusal. Miren el plano oclusal y la altura donde se encuentra, y obviamente aquí la premolar pues no puede erupcionar, ¿verdad? Lo mismo aquí lo podemos ver. Entonces, ahora, ¿cómo podemos estar seguros si está anquilosada? Pues la verdad es que solamente con la tomografía. Digo, ya en un caso así, pues podríamos sospecharlo, ¿verdad? No es normal que un diente deje de erupcionar de esta manera, y más si tiene aquí una premolar, pues queriendo erupcionar. Sin embargo, para estar completamente seguros o ver qué tanto está anquilosado o en qué zonas está anquilosada la raíz del temporal con el hueso, pues con la tomografía sin duda lo podríamos ver mucho mejor. Ahora, otra anomalía de erupción, pues podrían ser estas anomalías en la posición, que hay muchas clasificaciones. Esta me parece que es bastante sencilla, en la cual podemos clasificar los dientes, en este caso las terceras molares, dependiendo la posición que tengan. Por ejemplo, si están completamente verticales, digamos, de una manera similar a como estaría la segunda molar, pues le llamamos en posición vertical. Si están inclinadas hacia mesial, pues mesioangulada, como en este caso. Si están inclinadas más hacia distal, distoangulada. Si están, como en este caso, completamente horizontales, pues horizontales. Si están hacia abajo, en posición invertida. O si están como atravesadas, pues es lo que llamamos una posición transversal. Parece que es una clasificación bastante sencilla, ¿no? Ahora, hay veces que también se combinan distintas anomalías en un mismo paciente. Por ejemplo, aquí, si se fijan, podemos observar pues, un paciente con dentición mixta. Vemos que aquí está erupcionando el canino. Aquí tenemos, bueno, en proceso de erupción más bien, la primer premolar, segunda premolar. Pero fíjense que aquí, abajo de la molar temporal, vemos que como un germen que se está formando, ¿verdad? Aquí tenemos un diente supernumerario en formación. Tenemos primer molar, segunda molar y tercer molar. Aquí todo está normal. Pero tenemos aquí otro diente que no está erupcionando de manera normal. Entonces aquí habría que investigar qué es lo que está pasando. Sería muy recomendable tener ahí, pues una tomografía sería ideal, pero si no, al menos yo haría una periapical y una radiografía oclusal superior, y con eso podría darme una buena idea de lo que está ocurriendo aquí y en un momento dado qué podría estar afectando para que este órgano dentario no erupcione de manera normal, ¿no? Se fijan, siempre hay alternativas. No todo es tomografía, también podemos hacer combinaciones de técnicas radiográficas en distintos sentidos, o en, digamos, una proyección distinta, y con eso vamos como obteniendo la información pues necesaria para poder tomar una decisión, ¿no? Obviamente con la tomografía es más fácil, pero en ocasiones pues con eso lo podemos solucionar. Miren, anomalías de número, tenemos principalmente pues los dientes supernumerarios, que son muy comunes. Esto sí les puedo decir que todas las semanas vemos más de algún diente supernumerario en un centro radiológico, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo ya todos los órganos dentarios están erupcionados en la boca del paciente. Sin embargo, tenemos aquí otro diente supernumerario que se está formando. Aquí en la parte superior tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y aquí me queda la duda. Habría que verlo con más detalle. Yo, por ejemplo, aquí haría una periapical para ver mejor esta zona y probablemente aquí se esté formando otro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí 3 dientes supernumerarios al menos, y a descartar este que tenemos aquí. Bueno, miren, y aquí también en la parte superior tengo primer molar, segunda molar, tercer molar, y aquí veo una zona también que pudiera ser un diente supernumerario. Aquí también me gusta corroborarlo, al menos con una periapical, para ver si no se está formando otro diente más por aquí. Otros dientes supernumerarios son muy comunes en la línea media, lo que llamamos mesiodens, ¿verdad? Que sería este. Fíjense, aquí están los dos incisivos y en medio de los dos se formó un mesiodens. Aquí tenemos otro mesiodens, otro diente supernumerario. Fíjense, aquí es la línea media. Aquí vemos uno en forma cónica, que es muy común en los mesiodens. Y aquí tenemos un incisivo que tiene otra anomalía. Fíjense, aquí es una invaginación, un diente invaginado.
¿verdad? Fíjense cómo tiene una forma muy anormal, como que el diente se introduce dentro del mismo diente, todo esto es esmalte. Entonces, este sería un diente invaginado. Ahora, hay casos donde tenemos también anomalías dentarias múltiples, y ese es un dato muy importante. Por ejemplo, aquí este es un paciente, o son unos pacientes que tienen dientes supernumerarios múltiples. Fíjense la cantidad de dientes supernumerarios que podemos observar, ¿verdad? En la mandíbula, aquí en la parte anterior, la zona de la sínfisis, igual en la parte superior, y en este caso también, fíjense, todos los dientes supernumerarios que tiene, ¿verdad? Entonces, ese detalle es importante. ¿Por qué? Pues porque obviamente no es lo mismo que yo tenga 1, 2, 3 dientes supernumerarios a que tenga más de 10, ¿no? Como en estos casos. Entonces, siempre que hay algo múltiple, ese es un principio de interpretación, hay que pensar que puede haber algo más asociado. O sea, de hecho, lo más probable es que esté asociado o a algún síndrome o a alguna enfermedad sistémica, ¿verdad? Entonces, es importante que pensemos en eso. Ya sea que encuentre dientes supernumerarios múltiples, quistes múltiples, agenesias múltiples, o sea, siempre que haya algo que se repite, hay que pensar más allá. Lo más probable es que haya algo más detrás de esta problemática. Por ejemplo, en este caso, o en estos casos, está relacionado con una displasia cleidocranial, ¿verdad? Además de tener los dientes supernumerarios múltiples, tiene algunas otras características. De hecho, es muy común que se le solicite una radiografía posteroanterior, por ejemplo, y miren la forma que tiene el cráneo. Es una forma como de corazón, la describen, y además tiene aquí como una sutura abierta, ¿verdad? Aquí en la mitad o en el centro del cráneo. Y también es muy común que en estos pacientes no se forme o se forme parcialmente nada más la clavícula, ¿verdad? Por eso displasia cleidocranial, ¿verdad? Cleido de clavícula, craneal de cráneo. Entonces, bueno, son pacientes que incluso a veces casi pueden unir un hombro con hombro, porque al no tener clavícula, pues tienen mucho más movilidad en ese sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente para que relacionen cómo a veces hay cosas que observamos a nivel dental que van mucho más allá, ¿verdad? Y otro caso es el de las agenesias, ¿verdad? Es muy común, prácticamente todas las semanas encontramos pacientes con agenesias en los centros radiológicos, pero son agenesias de 1, 2 dientes, a veces 4, ¿no? Las premolares, por ejemplo, son muy comunes. Y si observamos ya más agenesias, pues sí hay que pensar también que hay algo más asociado. En estos casos son casos más simples, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí la primera, la segunda molar, tercer molar, y aquí debería venir en proceso de erupción, perdón, la segunda premolar. Sin embargo, fíjense que no se observa y tenemos aquí una molar temporal, ¿verdad? Entonces, aquí no se formó una premolar, hay una agenesia de premolar. En estas fotos, fíjense, tenemos aquí los 2 incisivos y después el canino. O sea, aquí no se formó el lateral. Y que sí se formó, pues tiene aquí una microdoncia. Y de este otro lado, fíjense que aquí tenemos esta parte de también una agenesia, ¿verdad? Aquí viene la primera premolar erupcionando y aquí debería estar la segunda premolar, pero no se está formando. Ahora, fíjense, es muy distinto a esto. Fíjense, este paciente que tiene agenesias múltiples, casi todos sus dientes, la mayoría no se formaron y los que se formaron, pues son algunos cónicos, no tienen la densidad, pues, normal, ¿verdad? Entonces son casos ya mucho más severos. Obviamente, están relacionados también con una displasia ectodérmica en este caso, ¿verdad? Que aquí se ven afectadas todas las estructuras que se van a formar a partir del ectodermo. Entonces, eso incluye obviamente a los órganos dentarios, a el cabello, la piel, las uñas, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, las glándulas sudoríparas, etcétera. Entonces, son pacientes muy típicos. Ciertamente, estos pacientes, desde que los vemos, incluso antes de revisar su boca o sus radiografías, pues seguramente notaremos que hay algo anormal, ¿verdad? Fíjense que tienen muy poco cabello, la piel se observa diferente, fíjense las manos, las uñas. Pues bueno, hay que saber que pueden estar asociados a esto, que en estos casos la verdad es que lo más probable es que el paciente ya sepa que tiene este tipo de problema porque pues desde muy pequeños se diagnostica, ¿verdad? Porque tienen características muy evidentes. De cualquier manera es importante que lo podamos tomar en cuenta, pues para poder atenderlos también de la manera más adecuada, saber qué alcances podemos tener,
qué limitaciones hay, y bueno, pues eso el paciente nos lo va a agradecer muchísimo, definitivamente. Ok, bueno, muy bien. Estos son los casos que quería presentarles, algunas de las anomalías que se presentan con más frecuencia. Como les digo, hay muchas anomalías más. Pienso que valdría la pena en algún otro webinar continuar con, digamos, esa segunda parte para poder abarcar todo lo que tenemos. La verdad es que en una hora pues no nos da tiempo para revisar todo. Y además pienso que es demasiada información. Tal vez no sea lo ideal. Entonces, bueno, la idea era que sí poder tener un panorama bastante amplio, que creo que fue lo que hicimos el día de hoy. Pues para que puedan ir detectando cada vez más cosas en las radiografías de sus pacientes. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, doctores, con todo gusto las podemos responder. Y entonces, cuando es mi noche, por ejemplo, ya no la comparto, pues al día siguiente temprano para que pueda estar la luz. Ese es un punto, por lo menos en mi escuela, del cual la universidad ha quejado de que no, pero a las horas de la noche, no sé si están comentando algo o no sé si esté abierto el micrófono o estén preguntando algo, pero casi no lo escucho, doctora. Tenemos una pregunta en el chat, doctor. Sí. De que si hay cursos para dominar e interpretar la tomografía. Sí, definitivamente. Sí, bueno, aquí directamente en estas charlas mensuales vamos a seguir haciendo algunos talleres, algunas pláticas, ¿verdad? Para que puedan pues seguir aprendiendo. Ahora, si a alguien le interesara ya de manera más específica, aprender, tener, digamos, un curso ya específico de interpretación de la tomografía y todo eso, también lo tenemos. Si a alguien le interesa, me puede mandar, este es mi número de WhatsApp o un correo electrónico y con gusto les puedo dar información. Ya digamos, son como más intensivos, con más, más casos, más prácticas para poder aprovecharlo al máximo. Doctora Melina, no, pues muchas gracias a usted. Qué bueno que le gustó la plática. Doctores, nos gustaría que participaran preguntándole al doctor a lo mejor de esta plática o de alguna anterior en las que hayan participado, o si tienen alguna sugerencia para dar más pláticas con ustedes, pues estaríamos encantados. Dice, muy buena plática. Recordemos que es un mar de aprendizaje. Como anécdota, recordaré cuando estaba en la uni. Sí, es correcto, ¿no? Siempre hay cosas nuevas, doctor. Definitivamente, y ese me parece que ahora se le está dando un poco más de importancia a esta parte de la interpretación y de la radiología en las universidades, pero anteriormente la verdad es que, bueno, al menos en mi experiencia, tampoco puedo generalizar, no se profundizaba mucho, entonces sí creo que quedaban como muchos huecos en esta parte de diagnóstico por imagen sobre todo, ¿no? Entonces, y hay todo un mundo, coincido contigo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con estas pláticas, pues es ir poco a poco como desmenuzando todo ese contenido que hay de una manera más sencilla, más práctica, para que poco a poco pues vayamos pues teniendo más recursos, ¿no? Para poder hacer mejores diagnósticos. Tenemos otra pregunta de la doctora Melina Arroyo. ¿Qué tips nos da para evaluar la salud periodontal en una radiografía panorámica, doctor? Ok, bueno, mira, la radiografía panorámica sí te sirve para hacer una evaluación general del estado de salud periodontal, aunque no es el estudio más preciso que hay para eso, ¿verdad? O sea, para, digamos, si fuera un paciente que ya tenga problemas periodontales moderados o severos, la verdad es que te recomendaría más hacer una serie periapical completa o una tomografía, ¿verdad? Te van a dar un nivel de detalle mayor.
Ahora, para tener una idea general del estado de salud periodontal, porque a lo mejor llegó tu paciente y le hiciste esa radiografía inicial, ¿no? Que siempre recomendamos, sí te puede dar una referencia. Lo malo es que a veces, como no tiene tanta nitidez, puede ser que no te quede muy claro la altura, ¿no? De las crestas óseas, que sí es muy importante. Si no tienes la posibilidad de hacer periapicales, pues yo combinaría con la clínica definitivamente, ¿verdad? O sea, sí vería la radiografía, trataría de dibujar como la altura de las crestas óseas y después lo corroboraría clínicamente con mi sonda periodontal, ver dónde hay bolsas, dónde puede haber algún defecto, y así lo haría. Pero lo que más te recomendaría definitivamente es mejor hacer mínimo unas periapicales para que lo puedas ver con más detalle. Tenemos por ahí unas felicitaciones del doctor Leobaldo Calderón. Felicidades, doctor. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos. Que si habrá más pláticas para realizar los cortes con estudio de tomografía. Sí, de hecho, precisamente hace un momento estábamos platicando de eso, de lo importante que es, ¿no? Que puedan aprender a manejar bien el software de tomografía y cómo hacer los cortes. Entonces, pienso que muy pronto vamos a hacer alguna plática tipo taller, ¿verdad? O sea, muy práctica de manejo de software, así en modalidad online, para que puedan, pues, aprender a manejarlo mejor. Y también tenemos la intención de hacer algo presencial en unos meses, tal vez ya para verano, organizar unos talleres, una serie de talleres en grupos pequeños, porque la idea es que ahí ustedes puedan llevar su computadora, que les compartamos un caso, y que todos vayamos usando las herramientas para que vaya quedando más claro. De eso ya les informaremos, pero sí muy pronto, tal vez incluso el próximo mes. Bueno, ya es cosa de ponernos de acuerdo aquí con Rocío y con todo el grupo de trabajo, para que seguir profundizando en el manejo de herramientas de tomografía. Ok, le mando muchas felicitaciones, doctor. Excelente presentación, muy buenos casos. También tenemos aquí otros que dicen excelentes pláticas. Muchas gracias por la información. Buenas noches, doctor. Felicidades por su plática. ¿Qué estudio específico recomienda cuando evaluamos una tercera molar en la cual el dentario no es visible por la posición de la misma? En esos casos, doctora, te recomendaría muchísimo la tomografía. Yo creo que es lo que tienes que hacer, porque sobre todo si es una tercer molar que no ha erupcionado, es muy probable que esté muy cerca del dentario. Y si no lo ves claramente, pues obviamente el riesgo es muy grande, ¿verdad? De que puedas ocasionar algún daño, ¿verdad? Entonces, realmente el único estudio con el cual vas a poder ver exactamente por dónde pasa el nervio dentario, pues es la tomografía. O sea, pienso que estaría completamente justificado, vas a tener mucho más tranquilidad y el paciente te lo va a agradecer a fin de cuentas, porque incluso hasta se lo puedes comentar, mire, podemos tomar una panorámica y tenemos una idea, pero hay estos riesgos, ¿no? O podemos hacer una tomografía que obviamente sí va a pagar un poquito más, pero obviamente ya vamos a saber qué es lo que vamos a encontrar y vamos a evitar muchas complicaciones. Entonces, me parece que no hay otro estudio que te dé esa claridad de por dónde pasa el nervio. Con una periapical a veces lo puedes ver, pero a veces no es sencillo, porque también es una zona complicada, ¿verdad? Poder bajar la periapical bastante para ver el dentario, a veces lastima uno mucho al paciente. Entonces, yo lo que te diría es, no te metas en problemas, manda a hacer una tomografía y te vas a facilitar la vida y el paciente te lo va a agradecer. Ok, tenemos también buenas felicitaciones, doctor, excelente conferencia, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, doctor Enrique, excelente conferencia. Dice, en un plano panorámico, viene una pregunta del doctor Cristian Pérez, en un plano panorámico observamos a la parte de las estructuras de los maxilares, alcanzamos a observar también otras buenas estructuras como los cóndilos y las fosas nasales, parte de los senos paranasales, que al hacer un diagnóstico se tiene que ver las demás estructuras que son también muy importantes. Claro, doctor Cristian, totalmente de acuerdo con usted, definitivamente. O sea, nosotros no podemos centrarnos nada más en los dientes. Digamos, en esta plática hablamos de anomalías dentarias porque, bueno, era como un tema muy específico, ¿verdad?
pero definitivamente pues tenemos que ver, además de dientes, la zona periapical, los cóndilos, los senos maxilares, incluso la zona de las vías aéreas, de las vértebras cervicales. Muchas veces ahí encontramos calcificaciones que a veces son como, pues sí, tal cual, pues son calcificaciones como cálculos dentro de arterias importantes, o sea que incluso a veces puede ser un signo de que el paciente pues tiene problemas de aterosclerosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente, siempre debemos evaluar todo lo que tenemos en nuestras imágenes. Y de hecho, es nuestra responsabilidad, ¿eh? Incluso es una responsabilidad legal. O sea, si yo mando a hacer una panorámica, no se vale decir, es que yo soy dentista y nada más voy a atender los dientes. Si ahí en la panorámica se veía que tenía un tumor el paciente y nosotros no le dijimos nada, no lo diagnosticamos por desconocimiento, sí podría el paciente después venir a reclamarnos, hasta demandarnos, de, oye, pues es que yo vine contigo hace 2 años, tenía este problema, y como tú no me dijiste nada, ahora tengo un problema mucho mayor, ¿no? Entonces, sí vale la pena que aprendamos a observar, al menos que podamos diferenciar lo normal de lo anormal. Creo que ese es el principal secreto del diagnóstico, ¿verdad? Por imagen. Aun cuando no sepamos exactamente qué es, si ya podemos detectar que hay alguna anormalidad, ya estamos del otro lado. Podemos preguntarle a algún especialista, podemos ir a los libros y vamos avanzando. El problema es a veces que no identificamos esas anormalidades, y por lo mismo, pues obviamente no les damos seguimiento, ¿verdad? Ok, doctor, tenemos otra pregunta. La doctora Melina Arroyo dice, doctor, al enviar una orden para tomografía para evaluar la posición del tercer molar, ¿qué indicaciones para el radiólogo deben integrarse? Básicamente eso, lo que me estás comentando, yo pondría, favor de hacer una tomografía para evaluar la posición de la tercer molar, inferior derecha, por decir algo, y su relación con el canal mandibular, ¿verdad? O con el nervio dentario. Y ya con eso el centro radiológico se va a asegurar de que llegue esa zona, ¿verdad? O sea, que salga esa zona que te interesa, para que puedas ubicar bien el canal mandibular. Con eso tendrías, ¿verdad? O sea, con que digas en qué zona, o sea, cuál es la tercer molar que te interesa ver, o si son las dos, pues también que indiques las dos para que te hagan una toma amplia, y que te interesa eso, o sea, ver la posición y la relación que tiene con el canal. Con eso tendrías. Comenta también la doctora Wendy, entonces se pediría como tomografía especificando qué queremos ver. Bueno, creo que ya lo contestó ahorita en este momento el doctor esa pregunta. Dice, en la radiografía panorámica, ¿cómo puedo darme una idea de la posición de un diente, diente tercer molar, de si está en vestibular, palatino o lingual y su cercanía con el nervio dentario en el caso del diente inferior? Ok. Bueno, una en cuanto a lo que preguntaba Wendy, que decía, sí, definitivamente en tomografía siempre tienen que indicar para qué la necesitan, ¿verdad? Sí, es bien importante. Al menos para qué es, para endodoncia, para un diente retenido, para implantes, para tercer molar y en qué zona. Sí, es muy importante que lo digan para que les hagan la toma específica, porque hay muchas tomas, se pueden hacer chiquitas, medianas, grandes, con diferentes resoluciones, ¿verdad? Entonces ya indicando para qué la quieren, les van a hacer la que más les va a servir, ¿verdad? En cuanto a la segunda, en la radiografía panorámica, ¿cómo puedo darme la idea de la posición de un diente? Mira, hay algunas cosas que te pueden ayudar. La verdad es que no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil tener precisión en eso, ¿verdad? Hay algunas cosas que a veces te pueden ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, las estructuras que están más cerca del sensor o de la película radiográfica tienen menos amplificación de las que están más retiradas. O sea, por ejemplo, si la molar está más hacia vestibular, quedaría más cerca del sensor y por lo tanto se vería un poquito más chiquita que las demás. Si está más hacia lingual, debería verse un poquito más grande, ¿verdad? Ese es un dato, pero a veces es difícil, ¿verdad? Porque a veces va a estar ligeramente nada más hacia vestibular, o sea, es muy poquito, y a veces no sabes también cuál es el tamaño real del diente, ¿verdad? O sea, sobre todo en las terceras molares, que a veces tienen un tamaño, digamos, como promedio, parecido al de las segundas, pero a veces tienen microdoncia, a veces tienen macrodoncia, ¿no? Pero digamos, ese podría ser un dato.
para saber si está más hacia vestibular o palatino. Y en la zona de terceras molares e incluso en un incisivo, en un canino, ¿verdad? Si está hacia vestibular, tiende a verse como más pequeñito. Si está palatino, se va a ver un poquito más grande. Pero no es 100% confiable, la verdad. La cercanía que tiene con el nervio es difícil. O sea, hay veces que, digo, nos ha ayudado mucho la radiología digital, ¿verdad? Ya que ya tenemos mucho más nitidez en las imágenes. Hay veces que sí podemos ver el canal mandibular y más o menos ver la relación o la cercanía que tiene con la tercer molar, pero hay veces que ni siquiera se ve, ¿verdad? O sea, no vemos exactamente por dónde pasa. La verdad, ahí no se me ocurre como una manera más precisa para que lo puedas ver. Ahora, otro problema que a veces tenemos es de que aunque tú sí lo veas por dónde pasa el canal, tú no sabes a qué profundidad está, ¿verdad? Porque obviamente no es lo mismo que ese nervio esté pasando a 2 milímetros de la raíz de tu tercer molar, por ejemplo, pero que esté justo en dirección, o sea, que tal cual tú tengas la raíz y justo 2 milímetros abajo, ahí está el canal. Esa es una opción, pero pudiera ser que ese canal realmente, además de estar como 2 milímetros abajo, está otros 3, 4 milímetros hacia vestibular o hacia lingual, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, a veces no sabes exactamente, pues, esa relación exacta que tiene. Obviamente, si ves que está a 2 milímetros, bueno, pues el riesgo es mucho mayor, ¿va? O a veces podría estar hasta 1 milímetro, o hasta verse en contacto, ¿no? Pero a veces no está en contacto, está como a un ladito, ¿no? Entonces, eso te cambia ya como la manera de abordarlo y todo. Sí creo que si ustedes ven que ya por la posición la tercer molar puede estar cerca del dentario, pues no se metan en problemas, o sea, mejor hagan una tomografía y van a saber ya exactamente, ¿verdad? Digo, antes que no existía, sí nos basábamos mucho en estos principios, ¿no? Que ahorita te comento, de si se veía un poquito más chiquita o más grande, porque no había otra opción, pero ahorita que sí la hay, pienso que así podríamos manejarlo. Ahora, hay otra técnica para ver también si está en vestibular o en palatino, que es la técnica de Clark. No sé si la ubiquen. Esa es una técnica que se usa mucho en endodoncia, por ejemplo. Es una técnica con periapicales que se le llama de la doble incidencia también, ¿verdad? O sea, haces una radiografía ortorradial, o sea, una radiografía normal, y después haces otra radiografía mesioangulada o distoangulada. Entonces, dependiendo hacia dónde se desplaza en tu segunda radiografía la molar, tú puedes saber si está en vestibular o en el lingual. Si alguien quiere que les envíe como más información de esa técnica, igual si quieren mandarme algún mensajito, un correo, les puedo compartir más información. Esa sería otra para ver un poquito si está más hacia vestibular o hacia lingual, ¿no? Se le llama técnica de Clark. Bueno, tengo por aquí otro, ¿verdad? Otro comentario del doctor Leobardo. Me dice, en una radiografía lateral de cráneo, cuando hay imágenes dobles, como la mandíbula o los huesos malares, me imagino, con los senos o el cuerpo del esfenoides, ¿cómo tomar la línea real para los trazados cefalométricos? Sí, pues mira, la verdad es que es una limitación que tienen las radiografías laterales, ¿verdad? Hay veces que el paciente tiene alguna simetría, ¿verdad? Es relativamente frecuente, de hecho bastante frecuente. Entonces, si el paciente tiene una simetría y su mandíbula es un poquito más larga, por ejemplo, su rama de la mandíbula más larga de un lado que otra, o tiene una simetría, no solamente de la mandíbula, hay pacientes que tienen un oído un poco más arriba que otro, ya no se diga pacientes que tienen algún síndrome, ¿verdad? O alguna malformación congénita, pues es difícil que la radiografía te aparezca con esos dobles bordes de con un solo borde de la mandíbula, ¿verdad? A veces aparecen dos bordes. Yo hasta lo que sé es que para trazarlas, normalmente lo que se hace es trazar una línea intermedia, ¿verdad? Entre esos dos bordes, para sacar como un promedio y ya trazar la radiografía. Sé que no es tal vez lo ideal, ¿no? Pero al ser una radiografía plana que te está sobreponiendo los dos lados, la verdad es que no se puede hacer mucho. Lo que yo he visto que se ha comenzado a hacer con la tomografía es, por ejemplo, una cosa es seccionar, si haces una tomografía grande, cortar tu paciente, o sea, generar como dos laterales de cráneo, una del lado derecho y otra del lado izquierdo.
y después trazarlas de manera independiente y ahí puedes ver como las discrepancias o las diferencias que hay entre un lado y otro, ¿verdad? Pero eso sí ya se tiene que hacer con una tomografía. En 2D yo lo que he visto es que se saca un promedio, ¿verdad? Si tienes dos bordes de mandibulares, por ejemplo, pues trazas una línea en medio de los dos, ¿no? Cosas así. Digo, yo no soy ortodoncista, no, ahora sí que no sé si sea realmente lo mejor en esos casos, pero he visto que es como el estándar, es lo que suelen hacer. Comenta también Ian, Esaú, o cómo puedo identificar si está en riesgo de ser dañado el nervio y que pueda o no estar dentro de nuestras posibilidades como generales. Pues mira, si ya tienes la duda de si puede estar en riesgo de dañar el dentario o no, o si está dentro, digamos, de tu área de competencia, pues es señal de que esa molar sí está muy incluida, ¿no? Muy dentro del hueso. O sea, no es que esté a nivel ya de casi de la cresta alveolar. En esos casos, la verdad, Doc, yo creo que la manera más segura, pues, es la tomografía. O sea, es realmente la única que te va a dar esa claridad hasta para tomar esa decisión. O sea, puede ser en un momento dado que digas, no, la verdad está muy cerca y esto lo voy a referir con otro doctor. Pero yo creo que nada más puede estar seguro así, con ese tipo de estudios. Y no es una cosa menor, o sea, realmente tener una complicación de ese tipo, pues creo que a nadie nos gustaría. Entonces, bueno, ya teniendo este tipo de estudios, pues creo que vale la pena utilizarlos, porque de otra manera, pues no vas a estar seguro. O sea, puedes hacerle la panorámica, a ver si se alcanza a ver, y bueno, si la alcanzas a detectar, más o menos tienes una idea y podrás saber si te animas a hacer el tratamiento o no. Pero si no lo ves claro, que pasa con mucha frecuencia, que no lo vemos con detalle, pues a lo mejor vas a meterte ahí en un tratamiento que se te puede complicar, ¿no? Entonces, pues mejor haz un estudio por imagen de tomografía y listo, ¿no? Sí, en caso de duda, concuerdo. O sea, yo creo que hay que referirlo mejor con un maxilofacial o al menos con un cirujano oral, con alguien ya más especializado, ¿no? Si no tiene caso meternos pues, en cosas que pueden causarnos ya algún problema, ¿no? Muy bien, parece que ya no hay otras preguntas. De entrada, me encanta esto de que haya mucha interacción, muchas preguntas, muchas inquietudes. Ahora sí que de eso se trata, que haya interacción, que pueda yo mismo también darme cuenta por dónde van sus intereses. Igual sugerencias que ustedes tengan de temas, de por dónde les gustaría que fueran las pláticas, siempre son bienvenidos, ¿no? Para realmente poderles dar, pues, lo que les pueda servir, ¿verdad? Sí, de verdad, qué interesante, qué bueno, doctores, que participen así, que aprovechen tanto al doctor Sierra, de verdad, con toda la confianza. Para eso nos está apoyando el doctor aquí a Grupo Sánchez. Y recordándoles, como siempre, doctores, los servicios que ofrecemos para ustedes, recordándoles que estamos manejando los estudios completos de ortodoncia con entregas de 3 días hábiles, lo que incluyen nuestros estudios, que es la panorámica, laterales de cráneo, los 3 trazos cefalométricos que vienen integrados a los estudios completos de ortodoncia, los Ricketts, Yarabak y Steiner, las fotografías digitales y los modelos de yeso. Contamos con las tomografías con BIM que estuvimos viendo últimamente en esta plática y en las anteriores. Estamos manejando también para ustedes, doctores, el escaneo intraoral con escáneres de alta tecnología para tener impresiones en 3D, y que obviamente esto nos va a generar las otras opciones que tenemos de servicios, como son las guías quirúrgicas para la parte de los médicos implantólogos. Estamos manejando también la parte de alineadores invisibles,
para la parte de ortodoncia. Y pues queríamos invitarlos, ¿por qué seguir trabajando con nosotros o empezar a trabajar con nosotros si esta es la primera vez que ustedes conocen a Grupo Sánchez? Nos encantaría que siguieran participando en este tipo de pláticas, porque eso es una de las cosas que tenemos de oferta de valor para ustedes, doctores. Independientemente de la alta tecnología con la que contamos, todos nuestros equipos tienen una alta tecnología, pero ahora tenemos la parte o la innovación para ustedes de que pueden tener sus resultados al alcance de su mano a través del nuevo sistema que está manejando Grupo Sánchez, en la que les permite a ustedes pues poder ver desde su computadora, su tablet, su teléfono, desde el momento uno que sus pacientes terminan con nosotros, se suben sus estudios al sistema. Nuestros promotores les van a facilitar un usuario y contraseña para que ustedes lo tengan al alcance de la mano y empiecen a trabajar de esa manera. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que les otorga esta tecnología? Pues, doctores, no van a volver a perder a sus pacientes. O sea, ustedes pueden iniciar sus trabajos 2 horas después de que el paciente llegó con nosotros, subimos sus estudios y ustedes empiezan a trabajar con ellos. Entonces, pues iniciar tratamiento desde el día 1, ustedes lo saben, doctores, hace que nosotros pues podamos iniciar el trabajo, que el pacientito no se nos arrepienta y todo este tipo de cosas. Recordarles que Grupo Sánchez cuenta con todos sus tomógrafos, son tomógrafos Batec, que manejan 70% menos de radiación que otros equipos que maneja la competencia. Tiene una baja dosis de radiación que no influyen para nada en la alta calidad de imagen que estamos otorgando. Como comentó el doctor Sierra, este tipo de tomógrafos manejan diferentes tamaños para las necesidades que ustedes tienen. Comentaron algunos doctores preguntando si tienen que tener alguna especificación cuando van a solicitar con nosotros el estudio. Claro que sí, doctores. Ahorita les voy a mostrar en un segundito más cómo vienen las órdenes para que ustedes puedan decir hacia dónde va. Estos son los tamaños que manejamos, el 16x9, 12x9, 8x9 y 5x5, para los diferentes necesidades para ustedes. En la parte de que ustedes puedan necesitar, solamente indicándolos, nosotros podemos ayudarlos en eso. Les recordamos que manejamos escáneres 3Shape para realizar los estudios para las guías quirúrgicas, y también en caso de que ustedes requieran para sus estudios de ortodoncia, que no sean modelos de yeso, sino modelos por resina, también lo manejamos, doctores. Este tipo de escáneres maneja de 250 a 300 imágenes por segundo, lo que garantiza que tengamos una cosa casi idéntica 1 a 1, una escala 1 a 1 de sus modelos, que les va a permitir a ustedes esta parte. Queríamos recordarle que todo el personal de Grupo Sánchez es altamente capacitado y está capacitado por el doctor Sierra. Él nos apoya enseñándole las técnicas correctas a nuestros chicos, a tomar y hacer todo lo que se tiene que hacer, cumplir con la norma, y sobre todo tener esa calidez con el paciente para que podamos darles a ustedes el mejor servicio que está. ¿Qué otra garantía le damos a nuestros productos? Bueno, tenemos un servicio muy amplio acerca de esto, pues los estamos manejando de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche, y los sábados de 9 a 5. En algunas de nuestras sucursales podemos manejar servicios de urgencia para hacerlo, y podríamos hacerlo hasta en domingo, pero coméntenles a su promotor qué sucursales son las que están manejando este servicio, pero bueno, en ese caso podríamos trasladar a su paciente en caso de alguna emergencia. Tenemos la garantía de satisfacción total. Si ustedes no quedan satisfechos con los estudios que estamos haciendo, les repetimos la toma a sus pacientes sin ningún costo adicional, recordándoles que entregamos la parte de sus comisiones o participaciones a más tardar los días 15 de terminado el mes.
Les recuerdo cuántas sucursales están a su disposición. Estamos cubriendo varios lugares. Tenemos en Texcoco, en Chimalhuacán, Teotihuacán, en Aragón, la Nueva Santa María, la Ciudad de México, en San Martín Texmelucan también estamos ahí en Puebla, la sucursal de Lindavista, la sucursal de Tlanepantla. Todos estamos pues brindándoles en diferentes lugares pues más servicios, ¿no?, que podamos tener ahí a la orden para ustedes. Les recordamos los precios porque de repente nos preguntan qué precios estamos manejando. Estamos manejando para la panorámica dental en un costo de 250 pesos, así como para la lateral de cráneo. Y los estudios de ortodoncia completos están en 1,000 pesos, con costos a lo mejor adicionales en caso de querer modelos en resina, doctores, pero también los manejamos. Les hablaba de nuestra orden. Aquí en esta parte, si ustedes ven en la parte de tomografía, ustedes pueden especificar, doctores, qué es lo que quieren, para qué la quieren, si es para vías aéreas, para la parte de la articulación temporomandibular, si es una tomografía para niños, si la requieren para ortodoncia, para algún diente retenido, una tomografía para la ortodoncia. Y en este caso especificar, aquí tienen este espacio donde dice alguna indicación en especial. Aquí sería, doctores, donde tienen que especificarnos para qué lo quieren, cómo los ayudamos. Recuerden que Grupo Sánchez está con ustedes para ayudarlos, para apoyarlos. No somos un centro radiológico más, somos un centro radiológico que acompaña a sus doctores. Sabemos que la única manera de que ustedes continúen mandándonos su trabajo y la preferencia que nos tienen es ayudándolos y apoyándolos en lo que ustedes necesitan, a dar un buen diagnóstico. Entonces cuenten con Grupo Sánchez para lograr esta finalidad, doctores. Les comentaba también que acabamos de sacar una promoción. Nos interesa mucho que nos den la oportunidad de conocer el servicio de tomografía. De verdad, como lo comentaba el doctor Sierra, tenemos unas nuevas alternativas con estas nuevas tecnologías y estamos haciendo la promoción de que para su primer paciente, doctores, tengan el 40% de descuento, que ustedes le informen a su promotor que quieren hacer para que conozcan el trabajo. Y estos son los precios que estamos manejando para tomografía dental. Tiene un costo de 1,500 pesos y algunas ya más específicas, como las tomografías de análisis de articulación temporomandibular, de 1,700, o para ortodoncia y vías aéreas también tiene un costo de 1,700. Para su primer paciente les haríamos el 40% de descuento. Nos interesa mucho que ustedes conozcan el servicio. Ojalá les sirva esta oportunidad de conocerlo. Y como dijo el doctor Sierra, algo súper importante, ya estamos preparando los cursos. Vamos a tener, yo creo que dos cursitos ya vía Zoom. Primero para las herramientas, para que ustedes se sientan a gusto, puedan manejar el sistema y le vean toda la utilidad que tiene esto. Y vamos a tener un taller presencial, yo creo que para verano. Les vamos a estar avisando con nuestros promotores cuándo se va a hacer esto, y para que ustedes les vayan diciendo a los promotores quién está interesado en esto. No tiene ningún costo, va a ser, como lo comentó el doctor Sierra, de manera presencial. Vamos a hacer grupos pequeños para que el aprendizaje sea mejor, para que ustedes dominen y vean todas las oportunidades que les da este tipo de estudios. Sabemos que de repente necesitamos pasar esa curva de aprendizaje con estas nuevas tecnologías, pero estamos en la total disposición de hacer ese acompañamiento con ustedes, doctores. De verdad, cuenten con Grupo Sánchez para poder realizar esto. Y pues aquí están, les dejo los números de contacto en caso de necesitar algo más de nosotros. De todas maneras, ustedes saben que el promotor está ahí a la orden con ustedes, los acompañándonos siempre. Yo de verdad, a nombre de Grupo Sánchez, les doy las gracias por, como siempre, estar con nosotros compartiendo este momento. Para algunos doctores que no se hayan registrado, les vuelvo a compartir el link para que les podamos mandar sus constancias de participación. Ayúdenos a llegar a ustedes. Y de verdad, como siempre, doctor Sierra, es un placer compartir con usted estas grandes pláticas que nos ayudan a ellos y a nosotros también muchísimo, de verdad. Gracias, doctor, como siempre.
Es un placer estar con usted y gracias a ustedes, doctores, que están aquí. La verdad, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido de ustedes y nos gustaría que siguieran acompañándonos cada mes a este tipo de eventos y también que nos dijeran si ustedes tienen algún tema en particular que quisiera desarrollar. De verdad, el doctor Sierra es un amplio conocedor de estos temas y tiene toda la disposición, y eso se lo agradecemos mucho, doctor, de verdad, siempre acompañándonos, siempre con la mejor de las tónicas, explicando de manera súper sencilla, porque hasta para nosotros que no somos especialistas, de verdad, se hace tan interesante, de verdad, es muy interesante lo que estamos tocando. Aprovechen los doctores, estamos a sus órdenes y ojalá podamos cumplir todas las necesidades que ustedes están esperando. Muchísimas gracias a todos y pues adelante, doctor, le dejo el micrófono. Sí, no, pues nada más me queda igualmente agradecer a todos los asistentes por su asistencia tal cual y por su participación. Y bueno, muchas gracias, Rocío, muchas gracias a Grupo Sánchez y bueno, pues nos seguimos viendo en próximas pláticas y próximos talleres para seguir aprendiendo. Muy buenas gracias, muy buenas noches a todos, descansen, estaremos avisándoles del siguiente curso y ya cuando tengamos la grabación del video se las compartiremos por si alguno llegó un poquito más tarde para que no se pierda nada de lo que estuvimos viendo. Gracias a todos, muy buenas noches, que tengan un bonito cierre de semana y fin de semana. Tenemos una preguntita por ahí, por alguno de interpretación de estudios de laboratorio. Ok. Por alguna de interpretación de estudios de laboratorio. Ok. Sí, claro, doctora. Mire, precisamente tenemos algunas pláticas que también damos a doctores. Vamos a hacer extensiva las invitaciones a ustedes de algún temita de interpretación de estudios de laboratorio. Por supuesto, doctora. Qué bueno que lo comenta. Tenemos cursos especiales también para el área médica y voy a hacer extensivo a mis promotores que les compartan todo esto, porque también hay parte de interpretaciones de tomografía, está muy interesante, lo tocamos también tanto para dental como para médicos, pero por supuesto lo tocamos y con gusto los invitamos a esos cursos que también estamos dando. Le dan las gracias, doctor Enrique, por compartir conocimientos. Excelente conferencia. Excelente, como siempre, doctor, de verdad. Mil gracias. Gracias a todos. Y pues seguimos aquí. Recuerden registrarse para que les mandemos sus constancias de participación y compartan con nuestros promotores qué tema quieren saber y con todo gusto podemos apoyarlos. Hacemos un especial para la parte a lo mejor de algunos preoperatorios en caso de cirugías que hagan ustedes, no estaría nada mal. Si el doctor Sierra también nos apoya con algunas cosillas por ahí, los tips más importantes, pues estaría genial, doctor. Perfecto, no, con todo gusto, en lo que pueda apoyar, ahí estamos a la orden. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos. Tengan muy bonita noche. Grupo Sánchez les agradece y muchas gracias, doctor, como siempre. Excelente plática y gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Que estén muy bien. Excelente Hasta semana. luego.